Bueno, cabe aclarar que esta historia no es mía, sino de mi tatarabuelo. Esta historia me la contó mi madre hace poco, ya que a los dos nos encantan estas historias de 4chan en general, y queríamos hacer nuestro aporte con algo que, si bien es una típica historia paranormal de rancho, no fue un evento aislado, y tiempo después de que sucedieran los acontecimientos de esta historia, a la familia llegaría un individuo que aseguraba haber visto a otra persona que le había ocurrido lo mismo, pero en un estado de la república diferente. Empezando con el contexto. Desconozco la fecha exacta, pero rondaba por los años de la revolución. Estamos hablando de épocas donde el abuelo tenía que esconder a sus hermanas de los revolucionarios, ya que estos literalmente se las robaban y había nulas probabilidades de que volviesen, esto sumado a que la gente recurría a las faldas de las montañas para esconder sus tesoros, principalmente monedas de oro y esas hueas. Fun fact, estos revolucionarios pasaron por esa región gracias a túneles y cuevas que utilizaban para movilizarse sin ser detectados. Nos ubicamos en el centro del país, México. El abuelo se llamaba Donato, y alrededor de sus 17, poco después de haberse casado con la abuela, conoció a un tipo de edad desconocida mayor que él. Este joven frecuentaba la montaña para hacer sus tareas del día a día como cualquier otro campesino, solo que un día en su camino encontró un ídolo. Un ídolo, en la región, era usado por los indígenas mazahuas para identificar y señalar áreas antiguas del bosque que tuviesen una mala energía, y al ser las creencias de los indígenas mazahuas una suerte de combinación de la religión católica y costumbres prehispánicas debido al mestizaje, era común que estos ídolos fuesen comúnmente hechos con sahumerios, más conocidos como copaleros, que eran llenados con hierbas de olor o copal. Estos, al prenderles fuego, el humo que soltaban ayudaban a limpiar un determinado lugar, esto acompañado con ofrendas y etc. El punto es que en ese tipo de lugar era bien conocido que la gente llegaba a ocultar sus riquezas. A este tipo le valió una hectárea de verga que fuese conocido que al desenterrar oro era casi seguro que éste expidiera gases que llevaban a alucinaciones o parálisis provocando muertes, surgiendo de ahí el mito de que en esos lugares de pronto apareciese el mismo Satanás. Larga historia corta, este vato encontró oro y se puso a desenterrarlo para llevárselo como era de suponerse, aunque su emoción fue interrumpida poco después. El abuelo y el pueblo desconocen qué pasó exactamente, pero cuentan que fue algún otro indígena que le advirtió que después que recogiera ese oro, iba a ir perdiendo su alma con el paso del tiempo, siendo la misma riqueza la que se encargaría de ir quitándole pedazos de sí mismo. De nueva cuenta el joven lo ignoró y emprendió su viaje de vuelta en burro. Al regresar a la comunidad se dio cuenta que la mitad derecha de su cuerpo estaba rígida. Al principio pensó que era por el cansancio de haber pasado todo el día en la montaña, pero pronto llegó a la conclusión de que había cometido un error al haber hecho caso omiso de lo que percibió en la montaña. A partir de esta parte regresa la perspectiva del abuelo, y sí, puede parecer la típica historia de gente que al ser consumida por su avaricia sufre un destino terrible, pues lo raro e interesante empieza aquí. La mitad del cuerpo de ese hombre nunca dejó de tener parálisis, pero según el abuelo, justo esa mitad no proyectaba ningún tipo de sombra. Cuenta la gente que desde que ese hombre llegó del monte, se volvió alguien muy mal encarado, dejando de hablarle a los demás y la comunidad teniendo la misma respuesta, pero lo que todos hablaban era del hecho de que por ahí donde lo vieran, fuese de día o de noche, el hombre, o más bien su parte derecha del cuerpo, no poseía sombra. Esto podría pasar como algún tipo de ilusión óptica provocada por el hecho de que era raro verlo no montado en su burro, pero las pocas veces que pudo mantenerse de pie a ojos del público, parte de la comunidad corroboró que era verdad lo que contaban acerca de él, y descubrieron extrañados como a pesar de que fuese pleno mediodía, solo poseía una línea que delimitaba la parte izquierda de su cuerpo. Todo esto quedaría como una extraña curiosidad de un pueblo que en ese entonces fue una de las primeras comunidades de la zona, pero tiempo después, como dije al principio, llegó mi tío abuelo a la familia. Él llegó a contarle una historia aterradoramente similar a su esposa, y que posteriormente llegaría a los oídos de mi madre y abuelos, que conocían lo que había pasado, ya que él siendo oriundo del estado de Puebla, como dije, contó la misma experiencia de haber encontrado a un tipo que había entrado en contacto con algo en el bosque que a cambio de su alma o vitalidad, le otorgaría suficientes riquezas. Así termina esta historia, mito, relato o lo que sea. Tengo más historias de ese pueblo ya que ahí me consta que han pasado mierdas graves relacionadas con cultos de brujas que secuestran recién nacidos, y lo que supongo son nahuales.
ser yo. Estar sola en casa, mi madre se fue a trabajar, mi hermana se fue a la universidad y mi abuela murió hace 5 años. Mi madre siempre cierra con llave la puerta del cuarto de mi abuela, en caso de que alguien se quiera meter a hurgar entre sus pertenencias. Su habitación está casi enfrente de la mía, solo está separada por un pasillo que da hacia la sala. Son vacaciones, así que yo me quedo en casa, sin hacer nada como la floja que soy. Salgo del cuarto por un tazón de cereal, paso frente a la sala de regreso, cuando veo la perilla de la puerta del cuarto de mi abuela sacudiéndose de forma agitada, como si alguien desde adentro quisiera abrir la puerta. Me quedo paralizada un momento, tal vez solo escuché mal. Me acerco a ver, y en efecto, la perilla está moviéndose de arriba a abajo con prisa, no lo estoy imaginando. Me congela el miedo, sin saber qué hacer mientras la perilla de la puerta sigue siendo violentamente sacudida de arriba a abajo tratando de abrir la puerta. La puerta se sacude por la misma fuerza, así que me tomo unos pasos para atrás para contemplar con horror cómo la puerta entera se sacude tratando de abrirse. La puerta tiene seguro y mi madre tiene las llaves, no puedo abrirla y al parecer lo que sea que esté del otro lado tampoco. Con las manos temblorosas dejo mi tazón de cereal en la mesa más cercana y abro la puerta de mi hogar. Mi mamá suele adoptar muchos perros, debido a que hay bastantes callejeros en nuestra colonia, así que para darme un aire de seguridad a mí misma los dejo entrar a que olfateen, y me siento en el suelo a acariciarlos, mientras lloro y me cago encima del miedo. Cuando le contesto a mi familia entre lágrimas, me creyeron. Y qué bueno, porque realmente fue aterrador, al menos para mí. Mi madre dijo que seguramente era solo mi abuela queriendo verme, así que desde entonces ella me deja las llaves de su cuarto en caso de que vuelva a ocurrir. No tengo el corazón para decirle mi opinión sobre que dudo mucho que haya sido ella, o que siquiera haya tenido buenas intenciones, sacudiendo esa puerta de forma tan violenta. No sé si te sirva, pero esta es de mis experiencias más personales. Vivo en un pueblo que prácticamente está lleno de historias de fantasmas. Yo suelo ser bastante escéptico en el tema paranormal, pero fuera de las típicas historias paranormales que cuentan sin aportar ninguna prueba, yo tengo algo mejor que una simple historia. Un día estaba caminando con unos amigos por el pueblo. Prácticamente es un pueblo sin muchas actividades para jóvenes, así que nos vamos a caminar por ahí de vez en cuando. Ese día estábamos pasando cerca del cementerio, porque prácticamente al lado hay un supermercado tipo Walmart. Bueno, pues a la lejanía vimos que, en la casa o edificio abandonado que está al lado del cementerio, había un grupo de chicas haciendo algo. Lo más probable es que fuera un botellón, o algo por el estilo. Yo, que suelo fotografiar sitios para posibles reuniones con amigos, saco el teléfono, le tomo foto a la casa y me retiro junto con mis amigos. Días después, revisando las fotos, me di cuenta que había algo raro en ella. Es esta foto. Si te fijas bien, al lado de la chica hay algo raro. En el momento de tomar la foto, no había nada ni nadie. No sé qué sea eso, pero en verdad es raro y me sacó de onda. Aquí la foto con zoom y filtros. Y un pequeño recorrido para demostrar que el edificio o casa abandonada está al lado del cementerio. No es una historia muy larga, pero me apeteció compartirla. Dato. Ellos fueron ahí de botellón en Halloween, así que sí les interesó. En el cumpleaños de un amigo hicimos un juego de buscar cosas por el pueblo, y una de esas cosas estaba ahí. Llegamos ya en la noche, y la verdad, sí daba mala espina. Acá a las 6:30 ya parece medianoche. Y encima el lugar no tiene farolas. Hace algún tiempo, cuando tenía como entre 7 u 10 años, empecé a asistir a catecismo. No vayan a catecismo, es una pérdida de tiempo, y durante el segundo año empecé a tener extrañas visiones. A veces veía cosas por el rabillo del ojo y otras veces llegaba a verlas un poco más dentro de mi campo visual. El punto es que estas cosas por alguna razón se solían presentar dentro de territorio de la iglesia, siendo que la que más vi fue una figura alta totalmente oscura, habiendo aparecido en varias de las fiestas o cuando abandonaba el salón en solitario, a veces apareciendo en el patio y otras veces dentro de los edificios, en especial los baños por alguna razón.
Recuerdo que una vez tuve que ir al baño luego de justo verlo y estuve bien asustado porque literal tuve que hacer lo mío a oscuras, no pasó nada, pero ver esas figuras sí que me molestó bastante. Hay dos cosas que debo mencionar. Tres realmente, pero conectaré esa con la primera. Durante esa época recuerdo haber tenido un sueño extraño donde veía una figura blanquecina moverse en un columpio, en el sueño me acercaba a la figura hasta que estaba a unos metros de la misma, luego esta hacía el gesto de dejar de mirar el suelo y posaba su atención en mí, saludaba con la mano y luego desaparecía. Tras eso despertaba. A día de hoy sigo viendo estas cosas, más las oscuras que otra cosa, como si quisieran algo o yo que sé. Años más tarde recuerdo que por temas mi madre llamó a una vidente y le pidió que le hiciera una lectura de cartas. En un momento esta hizo una lectura y mencionó que tenía una afinidad con el otro lado, pero que no debía temer. Recuerdo haber llorado en ese entonces por esa lectura, pero hoy en día me vale madres honestamente. Ya para terminar, en ese entonces no mencioné nada sobre el asunto a nadie de la iglesia, seguramente porque mi mente de morro pensó que no era nada importante o simplemente estaba menso, y retomando desde la lectura de cartas en adelante, mencioné que en efecto sentí y vi cosas, pero no le dimos tanta importancia. Así llegamos hasta hoy, donde básicamente soy agnóstico, pero sigo poniendo en tela de juicio muchas de las cosas que me pasaron por esos años, me pregunto si las figuras oscuras tendrán algún significado. Y yo, el editor, Reitan, añado. Los que sepan sobre mediunidad y conexiones espirituales, compartan sus opiniones sobre las posibles habilidades del usuario o su significado, o una explicación más científica sobre el fenómeno. Cuando tenía 9 años no tenía cuarto propio, así que mi único momento de privacidad para ver la televisión era cuando todos subían a dormir en la noche y la sala quedaba para mí. Una noche estaba viendo algo como de costumbre cuando oí que alguien tocaba la ventana, pero lo raro es que era la ventana que daba con el patio trasero. Volté a ver y ahí estaba esta figura colgada de cabeza. A causa de la oscuridad no logré distinguir ningún rasgo destacable. Por alguna razón no tenía miedo, así que me levanté del sofá y me acerqué a la ventana para ver de qué se trataba, pero la extraña figura se alejó subiendo de forma inusual. Intenté volver a sentarme, pero tan pronto lo hice de nuevo, ahí estaba el golpeteo a la ventana. Me volví a acercar a esta cosa, pero nuevamente se fue rápidamente, y esta vez logré distinguir una risa aguda. Me cansé de jugar y seguía sin tener miedo, así que salí al patio trasero. No había nada por ningún lado, pero noté que mi hermana tenía la luz de su habitación prendida y su ventana quedaba arriba de la ventana, desde donde esta cosa se asomaba, así que asumí que era ella jugándome una broma. Subí a su habitación a decirle que dejara de molestar. Mi hermana puso una genuina cara de confusión por lo que decía, y ella es mala para mentir, así que habría sabido que fingía demencia. Le expliqué lo que pasó y ella seguía confundida. En esto me puse a pensar mejor. Sería muy difícil que de alguna forma ella pudiera colgarse de cabeza y lograr subir rápidamente antes de que la atrapara solo para jugarme una broma. Tendría que ser Spider-Man para hacer algo así. Una vez llegué a esa realización, el miedo finalmente me llegó. Le pedí que me acompañara abajo, apagar las luces y la televisión y subirme. Desde entonces vivo pensando en qué pudo ser esa cosa que vi y cómo era capaz de moverse de esa forma. Sigo viviendo en la misma casa, y a veces en las noches veo esa ventana con algo de miedo pensando en que pueda volver. Este relato es algo largo. Los sucesos paranormales para mi vida son ocurrencias muy extrañas, yo soy alguien escéptico por naturaleza gracias a mi familia. En mi caso ha habido momentos en donde me he cuestionado mi propio escepticismo, destacando 4 sucesos conectados por una sola oración. Sé dónde estás, en donde posiblemente pude haberme encontrado con otro yo. No sé cómo describirlo, pero aquí va. El primer suceso fue cuando yo tenía alrededor de 7 años por 2010. Estábamos yo, mi hermano mayor y un amigo suyo sentados en el comedor de la casa. El comedor era una zona grande separada en 2 lados, uno con una mesa larga y otro con un sillón marrón largo dividido en 2 segmentos que lo curvan. Estábamos sentados en el suelo cuando, mientras mi hermano y su amigo reían, juré escuchar una de las sillas de la mesa larga del comedor arrastrarse. El sonido fue lo suficientemente débil como para que mi hermano y su amigo no lo escucharan.
En cuanto decidieron levantarse para ir a su habitación, yo iba a levantarme cuando de pronto sentí unos sonidos de algo arrastrándose, y de pronto unas manos frías y entumecidas me agarraron bruscamente de la cintura y me jalaron haciendo que cayese de culo. Al girar un poco la cabeza pude ver mejor que lo que había detrás de mí. Parecía un chico de unos 12 años de un peinado corto y piel muy blanca. El chico me miraba con unos ojos negros y con unas pupilas de una tonalidad más marrón. Su rostro tenía una visible expresión de enojo, enseñando los dientes, que eran de un color grisáceo y con unos colmillos algo grandes para un ser humano. Lo peor de todo era que su cabeza y brazos eran lo único que eran visibles, el resto del cuerpo parecía como si la oscuridad misma se lo hubiese tragado. Los segundos en los que me miro fueron eternos, hasta que mi hermano y mi amigo, quienes ya habían subido, me llamaron. Me di la vuelta, estaba tan atemorizado que no podía ni dar un grito y un silbido débil era lo que salía de mis cuerdas vocales. Sentí que me soltaba mientras susurraba, sé dónde estás. La segunda fue años más tarde en mi colegio. Tenía 11 años en ese momento. Contaba con algunos amigos en el comedor al que íbamos cuando acababan las clases ya que mis padres tardarían hasta más tarde, luego de acabar la comida, las tutoras nos sacaban al patio. Un día falté por algo relacionado con mi familia y llamamos a mi clase, pero la profesora y los tutores dijeron que era extraño porque juraron verme en la clase y el comedor. Yo volví al día siguiente y uno de mis compañeros, quien también estaba en el comedor, me preguntó por qué actuaba tan raro ese día. Le expliqué lo sucedido y se puso pálido al recordar que ese día yo no estaba mirando a nadie y cuando hablaba mi voz sonaba áspera y algo silenciosa, pero lo peor de todo fue que en el patio, al acercarse a ese yo, pudo ver que era pálido, y lo peor, tenía los ojos negros con pupila marrón. Le susurró, sé dónde está, y cuando mi compañero retrocedió y quiso avisar a una de las tutoras, al darse la vuelta pudo ver que yo ya no estaba ahí. La tercera y cuarta fueron cuando yo ya estaba en mi adolescencia. A los 14 años por 2017 tuve una pesadilla. En ella estaba en una de las habitaciones del apartamento de mis abuelos, el dormitorio de invitados, y parecía usar mi teléfono móvil cuando juré escuchar que alguien subía por las escaleras de afuera. Sus pasos se escuchaban muy altos, al punto de sonar como pisotones mientras tarareaba una canción que ahora recordando era una composición de Bach, Ballineri, la música usada en la escena eliminada de Suicide Mouse. No había nadie en el apartamento en sí, y además estaba de noche. Pude escuchar que alguien abría la puerta de manera súbita y violenta. No oí nada más. Por minutos que parecieron eternos no escuché a nadie entrar, fue cuando levanté el teléfono que tuve un susto, en el reflejo de la pantalla pude ver al otro yo detrás de mí, era pálido como las veces anteriores, pero las pupilas marrones ya no estaban y los ojos estaban vacíos con las cuencas oculares empezando a demacrarse y sus párpados y cejas luciendo sucias y secas. Me susurró de nuevo. Sé. ¿Dónde estás? La última también fue otra pesadilla. En esta estaba en mi habitación cuando súbitamente mientras me sentaba en mi cama, entraron dos personas que reconocí de inmediato. Era el antiguo amigo de mi hermano y un antiguo amigo mío, pero estos lucían distintos, parecían más mayores, como de unos 20 años, y tenían heridas como mordiscos y arañazos. Cuando me acerqué mi amigo gritó. Cierra la maldita puerta. No dudé, y junto con los dos bloqueamos la puerta. Pude escuchar cómo alguien entraba por la puerta principal de la casa y comenzaba a andar dando pisotones, oí mi propia voz diciéndose dónde estás, una y otra vez. Cada pisotón que daba pude escuchar cómo la voz se volvía ronca y muy grave hasta que finalmente esos susurros cambiaron a un balbuceo y gruñido que ni siquiera sonaba humano, de pronto una voz muy grave gritó. Estás solo. Los dos desaparecieron y sentí como esos pisotones se volvieron veloces y cada vez más altos. Un golpe ensordecedor como un trueno sacudió mi puerta que tembló y cayó. Ahí enfrente volví a ver su rostro, los ojos vacíos y demacrados, las cejas y párpados secos, pero ahora la mitad de su cara parecía demacrada, su piel tenía insectos y se le había caído parte de esta, revelando músculos y alguna zona del cráneo visible, pero lo peor fue su cuerpo que salió de la oscuridad, y pude ver que estaba desnudo y flaco, con sus huesos visibles desde la piel. Se arrastraba con sus dos brazos, que eran tan largos que alcanzaban el suelo sin estirarse por completo y de la rodilla para abajo no había piernas sino unos tendones secos y afilados.
La cosa entró, y arañó una de las paredes con los rastrillos de garras que tenía por brazos y se abalanzó sobre mí dando un rugido que sonaba como el de un oso pero que a mitad de este se volvía como un chillido de un niño. Desperté. Vi que no había nada de daños, la puerta estaba en su lugar y no había señales de intruso, pero lo que sí había era un arañazo en una de las paredes. No era grande, pero estaba en el lugar exacto en el que el otro yo había arañado la pared, además un olor muy malo se emitía desde el punto exacto en donde se paró bruscamente. Recientemente volví a tener otra pesadilla relacionada. En esta me encontraba fuera de mi casa. Contexto, en mi barrio hay una fila de casas colocadas en orden en donde la pared derecha de la casa está justo enfrente de la mía. Hay una terraza con una escalera en el lado derecho de la última casa de la fila, que el jardín estaba tapado por una pared de unos 2 metros mínimo. Mientras caminaba, pude ver a la vecina descendiendo de la terraza, parecía intentar llamar a alguien, posiblemente a su gato. Yo me encontraba tirando la basura en esta pesadilla, cuando de pronto pude escuchar a la vecina decir mi nombre en un tono amargo, me di cuenta de que al que estaba llamando era a mí. Es cuando, mientras regresaba, pude escuchar que la voz de la vecina se volvía más grave hasta que volvió a cambiar a la voz del otro yo diciendo: te debería buscar luego de estos 6 años, pero yo siempre sé dónde estás. Al darme la vuelta ahí estaba su cabeza, sobresaliendo de la pared y mirándome inexpresivamente, sin un solo cambio de la última vez. Luego de 5 segundos me di cuenta de que no estaba usando una escalera o escalando, ya que pude ver su silueta detrás de la pared, estaba de pie y fácilmente su cabeza lograba asomarse. De la nada sonrió. Su sonrisa no era normal, era como si 2 manos invisibles le agarraran los labios y los estiraran como en una mueca de sonrisa. Se comenzó a mover hacia la salida de la casa y, mientras corría, me logró agarrar de la pierna. Desperté, pero todavía sentía esa sensación, era como si la zarpa de un oso me hubiese agarrado de la pierna. En conclusión, parece que tengo pesadillas con otro yo, que es mitad Freddy Krueger y mitad Skinwalker. Ser yo. Estaba sentado en mi patio trasero disfrutando del atardecer. Miro al cielo y veo una luz pequeña desplazándose, aún no se estaba oscureciendo. La luz pequeña se mueve un poco más rápido. A medio camino aparece una línea blanca al lado de la luz que va a la misma velocidad y no puede ser el humo de un cohete cayendo. La línea parece más como una estela recta que mantiene su trayectoria sin deformarse. Tengo un vídeo y fotos como prueba. No es tan espectacular, pero fue fascinante verlo en persona. Aquí va mi experiencia paranormal. Ser yo. Ser ministro religioso e ir a otro país a ayudar a personas en situación de necesidad. Ser de la tierra del taco e ir a la tierra de la milanesa con papas. Personas ser muy amables. Llegar a un nuevo lugar, se llama Loma Hermosa. Encontrar a familia en una muy mala situación. Ofrecerle ayuda, aceptan de inmediato. Familia estar agradecida, menos la hija mayor por alguna razón. Hija mayor es completamente distante cuando vamos a ayudar con algo en su casa, siempre nos mira extraño. Comienzo a sufrir constantemente parálisis del sueño, veo a un hombre enorme en la esquina de mi habitación, es completamente negro y corpulento, parece ser que lleva un objeto en su mano. Comienzo a sufrir de insomnio por no querer mirar más a ese hombre. La familia a la que ayudamos comienza a sufrir de eventos paranormales en su casa, las luces se apagan, cosas cambian de lugar y comienzan a morir las mascotas. A la hija mayor parece no importarle lo que sucede. Una noche me levanto de la parálisis del sueño y veo una bolsa de plástico volando encima mío. Imposible, no hay corrientes de aire. En el lugar donde me estaba quedando comienzan a suceder cosas extrañas, puertas se abren solas, objetos vuelan y se siente todo más lúgubre. Una mañana salgo y encuentro en la puerta del lugar donde me estaba quedando una caja forrada con papel negro. Tiene un olor muy fuerte. Abro la caja, hay palomitas de maíz, velas negras, un cuchillo y la cabeza de un gato negro. Empiezo a entrar en pánico, pienso que es una amenaza y debo irme del lugar de inmediato.
La familia llama de nuevo. Su hija mayor está gritando y no para de escupir. Ir de inmediato, la hija mayor trató de cortar sus muñecas. Hija mayor ponerse agresiva en cuanto entró a su casa. Me llama por mi nombre. Nunca les había dicho mi nombre, solo mi apellido. Comienza a hablarme de la manera en que vivía en mi país de origen. Comenzamos a tener una batalla feroz. Ripantir.mp3. Realmente solo trato de calmarla y hacer un par de oraciones. Hija mayor comienza a tener una actitud más agresiva. Dice que Ogun irá por mí. Sus familiares y yo logramos calmarla. Comienza a llorar y le pide disculpas a su familia. Mi trabajo aquí está hecho. Regreso al lugar donde me quedaba, me pasé toda la tarde allá y no recordé lo que había pasado en la mañana. Caja con el gato ya no está. Tengo que pasar una noche más aquí. Voy a dormir porque fue agotador el día, por fin pensé que vencía mi insomnio. Tengo un sueño. Estoy mirando una cámara de fotos, cuando veo la foto de la familia con un nuevo integrante ahí, un hombre afrodescendiente enorme. La visión comienza a oscurecerse, solo puedo ver mi cuarto y a un hombre enorme en la esquina de la habitación. El hombre comienza a acercarse, y comienza a hablar, pero no entiendo lo que dice. Llega hasta a mí y me da un golpe con el objeto que tenía en mano, un machete. Despierto vomitando. Ya no puedo más y doy una bendición al hogar. La noche se vuelve tranquila, pero igual me mantengo alerta. La familia llama de nuevo en la mañana, es urgente que vaya. Voy lo más rápido que puedo. Al llegar la familia me cuenta todo. La hija mayor era parte de una religión llamada Umbanda, y los miembros de esa iglesia le advirtieron sobre mí a la hija, ellos comenzaron a hacerme brujería y a meterme en sus rituales. La hija ya no quería formar parte, pero no puede salir porque hizo la iniciación y madre puede enojarse si se va. Al parecer es de conocimiento general que la iniciación es bañarse en sangre. Padres comienzan a regañar a su hija. Le doy una bendición para hacerla sentir más tranquila. No importa si me hizo brujería, le hago saber que no hay resentimiento. Pasan semanas. No vuelvo a saber de la familia, paso por su casa pero no me reciben. Al caminar por una calle, encontré la iglesia Umbanda, tienen dos estatuas enormes como guardianes de la entrada, reconocí al hombre que había visto en mi sueño. Al parecer fui embrujado por el negro del WhatsApp. Fue bastante bizarra mi estadía ahí. Me olvidé mencionar, el lugar donde estaba la caja quedó todo lleno de sangre. Tuve que meter una denuncia y quedarme con evidencia. A mí me pasó algo, pero es difícil de explicar. Hace ya varios años me quedé por primera vez en casa de una amiga por primera y última vez. No es que ella y yo nos hayamos peleado, de hecho fue por su gato, un hermoso peludito llamado Oliver. Yo soy alérgica a los gatos y al estar demasiado sucio pues me la pasé estornudando, así que mi amiga decidió sacar al gato por la ventana y cerrar la ventana para que no entrase al cuarto. Todo siguió en la noche con total normalidad, nos acomodamos cada quien en una cama para ver televisión, hasta el momento donde apenas nos íbamos a disponer a dormir. Frente a su cama había un espejo de cuerpo completo, y a empezaron a caerle piedritas, como si alguien se las estuviera aventando, pero éramos las únicas en esa habitación. Mi amiga me dijo: ok, no entres en pánico, es algo normal que pasa, es mejor ignorarlo. Y así lo hice. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado por un ataque de estornudos. Cuando vi a la cama de mi amiga, veo al gato acostado sobre sus piernas, pero también me doy cuenta que la puerta está cerrada, y recordaba haber visto a mi amiga cerrando la ventana, entonces ¿por dónde había entrado? Desperté a mi amiga y le comenté lo del gato. A todo esto quiero aclarar que a mí me encantan los gatos, solo quería pedirle que lo sacase del cuarto, así que mi amiga comenzó a hablarle al gato, con la sorpresa que no se movió, cuando él inmediatamente hacía caso cuando ella lo llamaba, pero el gato ni siquiera se inmutó, no se movió ni un centímetro.
Ahora viene la parte que no sé cómo explicar, y es que desde el ángulo donde yo estaba viendo al gato, estaba de espaldas, viendo directo a mi amiga, pero entonces ella me dice que no está segura de si es su gato. No puede ver su cara, porque el gato aparentemente está viendo directamente hacia mí. Al momento de darnos cuenta que el gato no tenía cara, el gato se levanta y sale corriendo por la ventana más rápido que la reacción de mi amiga de intentar agarrarlo. Solo pasó entre sus manos. Mi amiga sale del cuarto y regresa muy asustada, y me comenta que el gato está tranquilamente dormido con su mamá, y que por el hecho de que yo era alérgica a su mamá, tuvo el cuidado de cerrar ventana y puerta para que el gato no fuera a molestarnos. Entonces, ¿qué era ese gato sin cara? No es mi historia, pero siempre se me hizo interesante. Un tío de mi padre, según decían, era brujo, y por esa razón nunca interactuó mucho con él, sobre todo por su madre, que intentaba mucho que no hablara con su hermano. Sin embargo, un día al verlo en una cantina se le acercó y le preguntó sobre eso de si era un brujo, y le dijo que sí. Mi padre, para ver si era verdad, le dio una piedra y le dijo que la hiciera una canica. Pasó media hora con la piedra en la mano dándole vueltas, y se la devolvió tras decirle: "No pude". Lo curioso es que esa piedra ahora era de cristal, y ya. No es muy interesante la historia, pero siempre se me hizo curiosa.